Desde ese tiempo he visto varios hablar en videos de la tendencia de lo estético, tanto en inglés como español, y a pesar de que esta palabra se le han dado muchos significados, encuentro todos ellos en cierta manera demasiado imprecisos, casi aleatorios. Por eso mismo en este video haré un resumen de lo que hubo antes de lo estético, de su prehistoria en términos artísticos y de cultura pop, para que podamos entender en una forma más exacta qué es lo aesthetic dentro de lo aesthetic. Tomen en cuenta que pues es una generalización, por motivos de que no puedo hacer este video eterno, pues se van a perder muchos detalles. Uno de los tópicos que me encuentro cuando se habla de esta palabra es la idea de que está relacionada con la definición de diccionario de la palabra estética. Esto es la disciplina de la filosofía que estudia tres cosas: la filosofía del arte, la teoría de lo bello y la teoría de la percepción sensible. Su relación con esta definición me parece muy vaga, pero creo que sí tiene razón al menos en una cosa: en la estética como teoría de la percepción sensible. Porque si uno mira toda la cultura que se desarrolla en torno a las imágenes, los videos, los outfits, etcétera, que podemos decir son aesthetic, sí hay cierta relación. Esta moda no se trata acerca de producción de obras artísticas y no es una discusión entre sus diferentes corrientes por ver quién crea algo verdaderamente bello. Para nada. Si por algo se caracterizan todas las modas reunidas en lo estético, es en ser una forma de mirar al mundo y cómo esa forma de mirar al mundo se cristaliza en una actitud hacia este mismo mundo. Y esto lo relaciona con sus antepasados. La prehistoria de lo estética es una historia de actitudes hacia el mundo y no tanto una historia de las modas. Empecemos hablando de inicios de la modernidad, hablemos de la actitud moderna. Mirando hacia la historia de las actitudes juveniles ante el mundo, un punto que se puede establecer como el origen de lo estético es el comienzo de la modernidad artística al menos, es decir, finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Antes de esta época la cultura y el arte se imponían más o menos por medio de la tradición. Básicamente vestías, hablabas y veías el mundo según donde habías nacido. Pero es en esta época que los avances tecnológicos, los cambios en ideología política y los descubrimientos científicos llevaron a una ruptura que cambió las formas de vivir y de mirar la vida. Uno de los elementos que más influenciaron en el nacimiento de esta actitud moderna es el surgimiento de la vida en las grandes urbes. De entre ellas, una de las más importantes, muchos lo sabrán, será París. En esta ciudad convivieron algunas de las figuras a las que se les suele llamar poetas malditos. Y dentro de ese grupo tenemos que mirar a dos figuras cruciales: Arthur Rimbaud y Charles Baudelaire, autores de Una temporada en el infierno y Las flores del mal, respectivamente. Ambos autores establecieron las bases de lo que será fundamental en el desarrollo de las vanguardias artísticas y mucho tiempo después de las tribus urbanas también. Charles Baudelaire, además de escribir poesía, también produjo algunos ensayos. El que más nos interesa por el momento será El pintor de la vida moderna. En este ensayo, Baudelaire habla de las transformaciones de los artistas y las obras en este tiempo, pero sobre todo habla de la transformación de los espectadores. De hecho, inicia con un párrafo que dice así: hay en el mundo, incluso en el mundo de los artistas, personas que van al Museo del Louvre, pasan rápidamente y sin concederles una mirada ante una multitud de cuadros muy interesantes, aunque de segundo orden, y se plantan soñadores ante un Tiziano o un Rafael, uno de aquellos que más ha popularizado el grabado. Después salen satisfechos y más de uno diciéndose: conozco mi museo. Hay otras personas que, al haber leído antaño a Bossuet o Jassin, creen poseer la historia de la literatura.
Lo que determinó el principio de la modernidad fue en primera instancia la importancia del individuo, su soledad y lo particular de su visión del mundo. En la ciudad hay un aire de novedad, de convulsión, velocidad, vida nocturna y desafío que no se había presentado antes. Pero junto con todos estos estímulos también llegan sus abismos. Esto es el sentimiento de la pérdida de cierta inocencia y entusiasmos propios de la vida en el campo. Todo el exceso no lleva a la excitación, sino por el contrario, hay una parte, y que quizás ahora mismo lo sabemos mejor que nunca, que lleva al hastío, al aburrimiento y a la fascinación por aquello que es abiertamente feo. Dentro de lo feo incluso, una de las cosas más feas para este movimiento puede ser la sensibilidad humana, los caprichos, las traiciones, las pasiones, etc. Baudelaire y otras figuras, como también puede ser Oscar Wilde, ilustrarán todas estas experiencias nuevas con la figura del dandy, un hombre tan cuidado que resulta afeminado, enterado y fascinado por todo lo que pueda parecer nuevo o extranjero, pero lo suficientemente astuto para ocultarlo. La actitud moderna para Baudelaire se podría reconocer por un hambre insaciable que despreciaba la necesidad de comer, por decirlo de algún modo. En un lado no tan antipático y más expresivo está Rimbaud, poeta de igual manera francés y que en su vida y obra estuvo caracterizado por un espíritu aventurero e iracundo propios de la fiebre juvenil. Vagó por toda la campiña francesa y suiza sin apenas nada encima, tuvo una relación con el poeta Verlaine que le disparó en la mano después de una pelea amorosa y dejó de escribir a los 19 años para fugarse a África, a Abisinia, donde terminó convirtiéndose en un traficante de marfil, as far as we know. Aunque su obra es magnífica, deliciosa y expande y clarifica toda la rabia y éxtasis que marcaron su vida, por el momento vamos a bastarnos con dos frases que resumen su influencia en la actitud moderna para las futuras generaciones. Y estas son "Yo soy otro" y "Cambiar la vida". Estas dos frases conducen a una visión del individuo que, por contrapartida, Baudelaire no asume las contradicciones de la vida moderna de la ciudad, que activamente se revela y encuentra en la excitación y el delirio no el retorno romántico a una vida auténtica, sino el acceso a una dimensión completamente diferente, intempestiva y desconocida de la vida, una que, no hace falta decirlo, rechaza por completo la normalidad burguesa. Se constituye como la búsqueda de una juventud prolongada a su máxima extensión y potencia. El legado de la experiencia moderna del siglo XIX y principios del XX no se desvaneció con un aliento vano, sino que fue reforzando su influencia, se alimentó de las transformaciones que la modernidad sufrió con el paso del tiempo. En París, el arte se dispararía en una multitud de vanguardias ansiosas de explorar nuevas formas de expresión. Del otro lado del océano, en América, surgió el movimiento beatnik, influenciados en parte, como ya hemos dicho, por Rimbaud y por otros movimientos místicos provenientes de Asia, África y las culturas indígenas. Esta corriente literaria terminó siendo tremendamente influyente en el surgimiento de los hippies cuando pasó aquello de la guerra de Vietnam. Los hippies y todo su involucramiento en la política y la continuación de la importancia de la actitud joven moderna es lo que podría considerarse como el nacimiento de las tribus urbanas. Unos movimientos que ya no eran las vanguardias de artistas e intelectuales renombrados, sino que estaban basados en la cultura popular y de alcance masivo, gracias a los medios de comunicación. Por primera vez, el rechazo a la vida burguesa en su aspecto espiritual se juntaba con el rechazo al aspecto político y material de la misma,
Junto a Woodstock se dieron otros movimientos como las protestas del 68 o los movimientos por los derechos civiles, y esto se debe en parte a otra influencia decisiva, la obra de Karl Marx. A pesar de que la obra de Marx a estas alturas del partido ya había jugado un papel transformador en todo el mundo, o sea, ya había pasado el establecimiento de la URSS, la Revolución Soviética, la Guerra Fría, etc. Lo que parece haber calado más en la cultura pop y la historia de las tribus urbanas es igual una idea principal y muy sencilla, que es cambiar al mundo. Para la primera ola de tribus urbanas, el ser hippie o punk o pertenecer a la escena del rap no solo era una cuestión de vestir cool y hacerse el interesante con discursos idealistas sobre drogas y sentimientos, sino que también era una afrenta a un mundo percibido como externo y material. Tanto los hippies y posteriormente los demás movimientos que surgieron en las décadas siguientes se centraban no solo en negar el hastío de la vida moderna a la manera de Baudelaire, sino también criticar las relaciones entre la clase obrera y los monopolios de producción que preservaban el status quo. Así que muchas de estas tribus urbanas estaban en cierto modo caracterizadas por una apuesta por el activismo social, el do it yourself como resistencia a los productos producidos en masa y la formación de comunidades unidas por un propio sentimiento. Hubo un principal problema con esto. Al final, casi todas ellas fueron absorbidas por la industria cultural. Sus bandas firmaron con grandes disqueras, sus outfits empezaron a ser producidos por las marcas de ropa mainstream y las ideas de sus iconos fueron comodificadas en eslogans pegajosos vacíos. Frente a esta derrota pasaron dos cosas en las tribus urbanas que surgieron de aquellas que ya habían sido absorbidas. Primero, la importancia de la autenticidad se empezó a convertir en un odioso fetiche en el cual la gente probaba ante sí misma y ante otros qué tan encasillado podía estar en un estereotipo y qué tanto algo entre más desconocido era, por decirlo de algún modo, más verdadero. En otro aspecto, el sentimiento combativo y rebelde pasó a convertirse en un ánimo nihilista, cínico y subjetivo. Ya no se trataba de cambiar el mundo o cambiar la vida, había más bien un sentimiento de tener que sobrevivir de alguna manera a un mundo ajeno, decadente, en el cual solo un idiota podía sentirse cómodo. El drama subjetivo tomó el mando, y esto se puede ver claramente en movimientos como lo post-punk, lo grunge, lo skate o todas las diferentes tribus urbanas que surgieron por finales de los 80s, 90s y 2000. En sus últimos momentos, la decadencia de las tribus urbanas puede ejemplificarse con el movimiento emo, un movimiento completamente centrado en el inevitable dramatismo del sufrimiento adolescente, cada vez menos físico, presencial, con una presencia cada vez mayor en Internet y en cierta forma cada vez menos innovador, con una aura pesimista caricaturizada que no podía ser tomada en serio desde el ángulo que se le quisiera observar. Pero si la vida de las tribus urbanas en el mundo físico había decaído, no tardaría mucho en ser relevada por un nuevo tipo de fenómeno juvenil capaz de expresar las verdaderas preocupaciones y realidades de su mundo. En el año 2011, conviviendo un poco con los últimos sectores de las tribus urbanas, se empezó a gestar un nuevo estilo de música llamado Vaporwave. Este movimiento no es un descendiente directo de las culturas urbanas, que más bien será un sustituto del lugar que ocupaban en la cultura. Basado en las ediciones de pistas musicales de canciones de los años 80 y 90 y el reciclaje del estilo visual publicitario de estas épocas también, el Vaporwave surgió como una respuesta a un fenómeno característico de la época post-internet, lo que Mark Fisher llamaría la lenta cancelación del futuro. A grandes rasgos, lo que esta idea significa es el hecho de que la cultura pop se ha vuelto repetitiva y aburrida, no por falta de opciones, sino por falta de alternativas. Debido a la capacidad de la industria cultural por modificar y absorber todo intento de
oponerse a ella, la cultura pop joven empezó a perder su potencial subversivo y terminó limitándose a contentar a sus audiencias con la repetición de productos y marcas que han probado ser del agrado público. El efecto de esta situación de la cultura es que lentamente se ha ido erosionando nuestra capacidad de pensar que el mundo puede ser otra cosa de lo que ya es. No parece merecer la pena hacer el esfuerzo de pensar en algo nuevo. Por lo tanto, no somos dueños de nada, nos queda contentarnos con lo que tenemos. Al menos ese es el pensamiento en que se va haciendo predominante. Incluso nuestras visiones del futuro son reinterpretaciones de futuros imaginados en el pasado. Como se expresa en otra idea presente en la obra de Mark Fisher, estamos en el tiempo después del 2000, el tiempo en el que muchas de las distopías u utopías se supone que pasarían, y que en cierta forma sí pasaron, pero de la forma más aburrida y monótona posible. Por ello, el Vaporwave no es tanto una contracultura o una tribu urbana seria. De hecho, inició como un meme, y el punchline del meme era como básicamente agregando reverberación a la música o estatuas griegas e iconos de Windows 98 en imagen, conseguías crear algo aesthetic. El Vaporwave, con el paso del tiempo y debido en gran parte a lo fácil que es producir todo lo asociado a él, fue rompiéndose a su vez en diferentes corrientes. Algunas solamente por el ridículo de dedicarse a un tópico super cringe, otros como una forma de tomarse más en serio a sí mismos. Cada uno de estos estilos empezó a crear una identidad visual, sonora y de actitud tan distinta una de otra que cada vez serán más difíciles asociar cada una con sus outfits, objetos y comunidades separadas. Entre las primeras divisiones de hecho se encuentran el synthwave con un toque más ochentero y centrado en la idea de velocidad, el future funk asociado a la música pop japonesa de los años 80 y creo que dentro de estos el más importante es el estilo lo-fi, caracterizado por los sonidos que imitan la sensación de baja fidelidad de los aparatos de grabación analógico. Lo lo-fi como tool, como herramienta estética de otros estilos y movimientos, se puede rastrear de hecho realmente hasta los años 60, pero lo lo-fi como elemento fundacional de lo estético proviene de su deslindamiento respecto al vaporwave. Why? Bueno, porque aquí es donde se adquiere el matiz que define a casi todas las estéticas conocidas hasta el momento. El deseo de transmitir sentimientos ultra específicos y ultra individuales. Este matiz se puede notar desde uno de sus primeros exponentes, la transmisión en vivo de la chica estudiando con beats lo-fi. Es un sonido producido para una situación muy específica. Una noche tranquila, en una habitación individual, con una luz suave y un estado de ánimo relajado. Este tipo de videos tratan no solo de transmitirte la sensación de relajación en general, sino de sumergirte en la atmósfera de objetos y eventos que se describen en el título, en convertir esos elementos en un mundo. Al escuchar esta compilación, por el tiempo que pases en ello, estás metido en un mundo que no va más allá de esa habitación con noche calmada y música tranquila de beats. Es en cierta manera un refugio. No te tienes que preocupar por las injusticias de allá afuera, el trabajo u otra cosa, solo eres alguien cuya vida entera es la situación descrita en el título del vídeo. Esto se ha ido refinando hasta llegar a obras tan minuciosas como la que ves aquí. Por ello es que, desde mi perspectiva, lo estético tiene que ver más con la estética como una teoría de la percepción. A diferencia de sus predecesores que indagaban más en el uso que podía tener el arte y cómo enfrentarse al mundo, la realidad de lo externo, la moda de lo estético está más relacionada a responder la pregunta ¿cómo queremos mirar el mundo? Básicamente, ¿en qué mundo quieres vivir? Y cómo esta pregunta es una cuestión de percepción y no de acción. Su ambición es cómo no romper con la simulación.
y en ello Instagram y otras redes sociales han jugado un papel crucial en la formación de comunidades, porque no hay forma más convincente de afirmar mi fantasía que exponerla a la vista de otros, algo que las redes sociales, como ya sabemos, facilitan bastante. Pero bueno, voy a cortar aquí, el video se ha hecho muy largo y que incluso hemos llegado a hablar un poco de lo que son las aesthetics como tal. No se vayan aún. En el próximo video planeo explorar un iceberg de las aesthetics, desde las más conocidas hasta las más turbias, para hablar de algunas de las cuestiones que pertenecen más al presente y pues vaya, que han quedado pendientes en este video. Si te gustó, comenta una aesthetic que pienses que nadie conoce y yo lo incluiré en el iceberg. Los quiero mucho y nos vemos hasta la próxima. Change the world, my final message. Goodbye.